Doctor, ya en la etapa adulta, ¿cuáles serían las complicaciones más comunes desde el punto de vista de la salud bucal? Bueno, sí, en la etapa adulta las dos enfermedades que nombraba recién el doctor Fioresti, que son la enfermedad caries y la enfermedad periodontal. Además, también está considerada una enfermedad que son las maloclusiones, es decir, las posiciones de los dientes que no se corresponden con lo que tendría que ser correcto, ¿no? Las secuelas de esa enfermedad son lo que la gente conoce como caries, es decir, la destrucción de los dientes, las cavidades, los orificios en los dientes. En realidad eso no es la enfermedad, eso es la secuela de la enfermedad. Lo que nosotros priorizamos en esta facultad es tratar esa enfermedad como una enfermedad, es decir, con un modelo médico de atención. Durante muchos tiempos la odontología lo que hizo fue tratar de solucionar las secuelas, es decir, venía al odontólogo un paciente con la dentadura deteriorada y el odontólogo, realizando, si era un buen odontólogo, hermosas artesanías, entre comillas, le arreglaba los desperfectos o los deterioros de la boca. Pero no estaba solucionando el problema de fondo, que es la enfermedad. Hoy la odontología tiende hacia, por lo menos nosotros la encaramos como un modelo médico, es decir, curar la enfermedad, y por supuesto también la facultad enseña a los estudiantes a hacer excelentes trabajos de restauración y dejar desde el punto de vista funcional y estético la dentadura, los problemas solucionados. Pero nosotros queremos ir al fondo de esto, y el fondo es una enfermedad, y sabemos cómo tratar la enfermedad hoy, gracias a Dios, se sabe cómo tratarla y se tienen los medios para hacerlo. Que eso es lo que priorizamos. Y además la odontología también camina por rumbos de trabajar con materiales distintos, con una odontología que es cada vez menos invasiva, es tratar de lo que está, lo más poquito que se pueda, tratar de incidir o deteriorar más la dentadura de lo que ya está. Con respecto a cuando hay malformaciones, son tratamientos que llevan tiempo, ¿no? ¿Tú te referís a los tratamientos de ortodoncia, por ejemplo? Bueno, sí, malposiciones, sí, generalmente son tratamientos que llevan tiempo, pero también con un diagnóstico precoz, que es lo que nosotros también priorizamos. Nosotros les enseñamos a hacer diagnóstico a los chicos desde muy pequeños, desde que entran a la facultad, porque hay muchos de esos trabajos que después muchos de esos problemas de maloclusiones que después se ven en la etapa adulta, que podrían haber sido solucionados con una intervención precoz del odontólogo sobre los dientes, tanto temporarios como permanentes, pero precozmente. Es decir, hacer un buen diagnóstico, identificar el problema e incidir sobre el problema antes de que eso lleve a mayores. En muchos casos eso se puede. En otros casos hay algún tipo de influencia genética que lo hace más difícil, pero en general se puede, y con lo cual los tratamientos serían más cortos y menos costosos. O sea que se recomienda los tratamientos en cuanto hay ya malformaciones de las piezas dentarias, comenzar los tratamientos de pequeño. De pequeño, más que malformaciones o malposiciones. La formación, la forma en general de la pieza dentaria puede ser correcta. ¿Y son problemas hereditarios? Tienen un componente hereditario muchas veces, no es definitorio, pero muchas veces tienen un componente hereditario importante, y esos son los más difíciles de luchar contra eso, ¿no? La genética siempre tiende a perpetuarse. Ustedes hacen hincapié en la reeducación. ¿Qué sería eso bien? Bueno, eso también es muy importante. Generalmente muchas de esas malposiciones y todo lo demás dentarias se originan en una función alterada de un sistema que incluye muchas cosas, que se llama sistema estomatognático, que no solamente incluye los dientes, incluye toda la musculatura, la inervación, la vascularización y la función. Nosotros, lo más importante en esto es la función. Cuando hay una función alterada, se va a alterar también la posición de los dientes. Por ejemplo, el más claro es un niño que sea respirador bucal. Normalmente la persona tiene que respirar por la nariz. Ahora, hay una cantidad de niños que por distintos motivos, por amígdalas grandes, por problemas de obstrucción nasal, respiran por la boca. Entonces, esa función que está alterada nos está dando como resultado una perpetuación de problemas o nacimiento de problemas en cuanto a una cantidad de cosas del sistema. Paladar ojival, dientes apretados, es decir, y una serie de cosas que a la larga se van perpetuando. Entonces, hay que también saber diagnosticar esos problemas de función para poder incidir en el resultado final. ¿Cómo evitar quitar piezas dentarias, doctor? Y bueno, todo es lo mismo, todo es prevención y diagnóstico precoz. Si uno agarra a un niño cuando es muy niño, por ejemplo, cuando está en una etapa de crecimiento y todo eso, y puede llegarle con las ideas, es más,
antes que al niño a su mamá. Nosotros también es una de las cosas que priorizamos, ¿eh? La educación de la embarazada para que ella tenga una buena higiene, y eso lo va a saber transmitir muy bien a sus hijos. Entonces, directamente todo es educación, diagnóstico y educación, de la mamá y educación del niño. ¿Cada cuánto visitar al odontólogo? Eso no hay una receta, eso depende del riesgo. El riesgo es lo que nos marca. En odontología no hay un alta, yo no te puedo dar el alta. Es decir, hay una cantidad de cosas que influyen para que un paciente que está excelente en determinado momento, la enfermedad progrese. Lo que nosotros tenemos que pensar es que la enfermedad está siempre presente. La enfermedad caries, por ejemplo, está siempre presente. Lo que pasa es que a veces progresa y a veces no progresa. ¿Qué recomendaciones, doctor, hacer para la tercera edad, la salud bucal, cuidados a tener en cuenta? Bueno, la tercera edad es una de las edades que nosotros categorizamos y los ponemos a nuestros pacientes dentro de un grupo de riesgo importante. ¿Por qué es eso? Bueno, porque al llegar a la tercera edad, todos sabemos, hay una cantidad de cosas que están sucediendo al individuo. Una de ellas fundamental es la polifarmacia. Todos sabemos que a determinada altura de la vida, lamentablemente, hay una cantidad de medicamentos que tenemos que tomar, medicamentos que además muchas veces se asocian, que es lo que uno a veces se olvida. La acción de un medicamento por separado no es la misma que cuando se están tomando 5 o 6 medicamentos juntos, es decir, hay interacciones químicas que se producen. En definitiva, ¿esto por qué lo digo? Porque generalmente en la tercera edad hay una hiposalivación. Si hoy decíamos que la saliva con referente a la enfermedad de caries es lo más importante que tenemos, nos damos cuenta fácilmente que si tenemos menos saliva, el riesgo aumenta. Aparte de que aumenta el riesgo muchísimo por tener menos saliva, también hay dificultades muchas veces en realizar la higiene, porque puede haber algunas enfermedades crónicas que tenga el paciente que lo hagan, vamos a poner Parkinson o otras cosas menores, accidentes vasculares, que impidan una buena técnica de cepillado. Las bocas de las personas de tercera edad ya tienen un deterioro generalmente porque tienen muchos más arreglos odontológicos en la boca. Todo eso hace que sea un ambiente bastante menos favorable para la salud y sí más favorable para la progresión de la enfermedad. Entonces es probable que personas que vivieron su madurez con una boca en buenas condiciones y con una enfermedad controlada, se produzca un pico de progresión de la enfermedad caries en esas edades de tercera edad. Entonces, para nosotros pasa a ser un paciente de riesgo. Hay pacientes portadores de prótesis también, que eso todo hace que cambie el ambiente de la boca. La alimentación es fundamental, también cambia. Entonces son pacientes de riesgo aumentado y se tratan como pacientes de riesgo aumentado, ¿no? Por otra cantidad de cosas, pero esa fundamentalmente. Hoy en día, por un tema estético, se usan mucho los blanqueamientos. ¿Son recomendables o no? Bueno, los blanqueamientos es un problema. Personalmente consideramos a los blanqueamientos para hacer... No estamos de acuerdo con los blanqueamientos que se hacen así a mansalva, ¿no? Al desparramo. El blanqueamiento cada vez se sabe más que es algo que, si está mal realizado o aún muchas veces realizado, puede alterar la fisiología del órgano dentario, altera. Es decir, hay que tomarlo con mucho cuidado, con muchas pinzas, hacerlo cuando está indicado. Es un procedimiento muy bueno, pero como todo, tiene que ser bien indicado en un paciente bien diagnosticado y diciéndole al paciente que no es una cosa para que se lo haga todos los meses, para empezar. Y además advertirle que es una cosa transitoria y que cuanto mayor sea la ingestión de pigmentos que tenga ese paciente, más corto va a ser la duración. Es decir, mate, cigarro, café, todo eso hace que el paciente que va y se hace un blanqueamiento tiene que saberlo, hay que decírselo. Tu blanqueamiento va a durar muchísimo menos que el paciente que no ingiera constantemente mate, pigmentos, ¿no? Vino tinto. Ustedes ya saben, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico vidasana@canal20.com.uy. Ahora hacemos una pausa. Luego de la misma llega la columna del doctor Daniel Nogueira. Ya venimos.